Llamamos al doctor Otto Moisés Castro, psiquiatra infantil del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, con el tema depresión en jóvenes. Buenos días. Agradezco la invitación para compartir esta mañana en este foro. Mi presentación tiene que ver con el aspecto de la depresión en niños y adolescentes y pretende sensibilizar y brindar la información más básica sobre la sintomatología, la epidemiología y lo que podemos hacer cuando detectemos los casos. Quizás lo primero que debemos hablar es que a nivel mundial la incidencia de la depresión se establece en un 1% para la etapa preescolar, entre un 2 a 3% para los escolares y hasta un 8% en los adolescentes. Ustedes pueden ver que conforme la edad va aumentando y llegando a la adolescencia va aumentando. Y esto vamos a verlo dentro de los factores de riesgo, ¿por qué se va dando así? En la etapa preescolar muy probablemente sea poco lo que podamos ver, en los escolares empieza a aumentar, pero ya para nivel de adolescentes se empieza a hacer más grande y la sintomatología se va a ir pareciendo más a la de los adultos. Entonces probablemente también sea más fácil diagnosticarla, ¿verdad? Entonces en las etapas tempranas es un poquito más difícil diagnosticarla. La prevalencia, fíjense ustedes, no difiere según sexo antes de la pubertad. Pareciera ser igual. Ustedes saben que la depresión en la adultez es más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero en los niños, en las etapas hasta antes de la pubertad, es similar. Es hasta después de la pubertad en que eso cambia y probablemente sea por el influjo hormonal. El papel de las hormonas es sumamente importante y sobre todo en el sexo femenino. De ahí que eso aumente la prevalencia. Se dice que ya a nivel después de la pubertad, de 2 niñas por cada niño que puedan presentar depresión. En nuestro país, datos obtenidos que creo que lo tienen ahí en el último boletín que están, del 2016, de 30.894, espérame, esta cosa, bueno, de 30.894 casos reportados de depresión. Si ustedes ven la parte de la distribución etaria que tienen, ustedes pueden ver que la edad entre 25 y 59 años es la que tiene la mayor cantidad de casos, seguida por la parte de los 60 años o más y, en tercer lugar, entre los 15 y los 19 años. Si ustedes suman de la niñez hasta los 15 o 19 años, aproximadamente es un 20% de los casos que se han reportado y en lo cual se está viendo depresión. En cuanto a la parte del suicidio, que es uno de los elementos más importantes que uno tiene que ver en esta área de la depresión, en la distribución, realmente en los niños es raro, se empieza a ver más frecuentemente hacia la adolescencia. En la distribución etaria, uno de los datos más recientes que tengo, y es sacado del Instituto de Medicina Legal, allá por 2000, en el 2000, aproximadamente 2014, se habían reportado alrededor de 500 casos de suicidio consumado. De ellos, 68 casos eran que en las etapas correspondientes entre los 10 y los 19 años de edad. O sea, el más pequeño estaba puesto a los 10 años de edad, ¿verdad? Y entre los 10 y los 19 aproximadamente 68 casos, lo que correspondía a un 14.4% de esa estadística que se tiene en suicidios consumados, ¿verdad? En los niños es escaso y se va aumentando más hacia la etapa de la adolescencia, precisamente porque también hay un aumento de muchos elementos dentro de la etapa del desarrollo. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión en los niños, niñas y adolescentes? Ustedes tienen claros los síntomas de la depresión para los adultos, pero en los niños y en las niñas
empiezan a diferir y son muchas veces diferentes y a veces se traslapan con otra serie de síntomas que uno tiende a ver frecuentemente en los niños. El cuadro clínico de la depresión en niños y en adultos es similar, pero no es idéntico. Esto se debe a las diferencias que presentan en el estadio del desarrollo físico, emocional, cognitivo y social. Físico, por la parte hormonal; emocional, por los cambios del desarrollo que están experimentando en ese momento. Por eso muchas veces ustedes pueden ver situaciones evidentemente traumáticas que uno dice, si a mí me hubiera pasado esto, a saber yo cómo estuviera, ¿verdad? Sin embargo, usted ve al niño relativamente tranquilo. Quiere decir que muchas veces esos factores pueden en ese momento protegerlo, pero eso no quiere decir que eso no quede en su parte psíquica, ya vamos a ver un poco de los factores de riesgo, y que eso posteriormente, conjuntado con otros factores, pueda dar como manifestación ya un cuadro clínico. Los estudios sugieren que cuando uno ve niños deprimidos y trata de hacer el seguimiento hacia la adultez, uno no ve una gran correlación entre cuando uno tuvo un niño deprimido y la adultez. La correlación tiende a ser más importante entre adolescente deprimido y adultez. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que ustedes pueden ver niños que están deprimidos, no necesariamente van a ser adultos deprimidos, ¿ok? Pero van a haber adolescentes deprimidos y probablemente sí serán adultos deprimidos. Los niños deprimidos presentan síntomas como estos: humor irritable. Esto sustituye al humor depresivo. Generalmente en los adultos es humor depresivo, andar triste. En los niños no necesariamente puede andar triste. Andan enojados, andan bravos, ¿verdad? Rabietas, berrinches, tormentas afectivas. Doctor, ¿y qué quiere decir con tormentas afectivas? Bueno, aquellos niños que uno los ve disfóricos, los ve inestables emocionalmente. Muchas veces algunos psiquiatras, algunos colegas, sobre todo los psiquiatras de adultos, tienden a pensar en si no será bipolar en ese momento el niño, y no necesariamente puede ser bipolar. Puede ser, ¿verdad? Pero no necesariamente. La depresión puede dar también esa parte y esas tormentas afectivas. La habilidad emocional, escasa tolerancia a la frustración, eso tiene que ver mucho con la irritabilidad, quejas somáticas. Se empiezan a quejar de síntomas, entonces son usuarios de los servicios de salud porque me duelen las piernas, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele todo, ¿verdad? En alguna medida. Agitación psicomotriz, ok, entonces dicen, mayoría es un déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Y no necesariamente, al hacer una historia cuidadosa, hay más una depresión que un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, alteraciones del sueño y el apetito, síntomas de ansiedad de separación. Es decir, generalmente en los adultos ansiedad y depresión va junta, va unida, y entonces ustedes pueden ver que hay síntomas ansiosos, muchas veces en los adultos. En los niños, usted dice, ¿cuál es la ansiedad en los niños? Que se coman las uñas y todo eso. No es eso. La ansiedad en el niño es temor, es miedo, es dificultad para quedarse solo, temor a que algo le pueda pasar a él, que son las ansiedades propias del desarrollo. Ustedes recuerdan la ansiedad de separación hasta los 3 años, la ansiedad de daño a partir de los 3 años, está ligado al desarrollo. Luego, el aislamiento social. En adolescentes, la depresión es más parecida a los adultos y entonces ya los criterios diagnósticos, tanto del CIE-10 que uno puede aplicar o de otros manuales diagnósticos y estadísticos, se hacen mucho más cercanos para poder diagnosticar la depresión. Ok, los factores de riesgo asociados a la depresión en niños y adolescentes están basados en todos estos: factores biológicos, psicológicos, ambientales y también factores socioculturales. Como ustedes pueden ver, los factores biológicos, ahí podemos tener factores genéticos, neuroendocrinos, cerebrales e inmunológicos, alteraciones del sueño y algunas enfermedades médicas y psiquiátricas que predisponen a estos elementos de la depresión. En la parte de los factores genéticos, ustedes pueden ver que sí hay estudios muy claros que sugieren la parte genética, pero no se sabe exactamente cómo es. Se parece ser una etapa
de varios genes asociados, ¿verdad?, de expresión corta, que se manifiesta, y así es como se manifiesta la enfermedad. En alguna medida hay estudios en gemelos monocigóticos con una concordancia de alrededor del 76%, lo cual sugiere que si no es la concordancia del 100%, no solo es genético el asunto, tiene que haber una parte genética aunada con otros factores. Entonces, la etiología es multifactorial, pero un componente genético es sumamente importante. La parte también, el hecho de que cuando un niño tiene un padre o una madre que es deprimido o ha sido diagnosticado con depresión, tiene 3 veces mayor riesgo de padecer depresión que si no lo tuviera de esa manera. Eso se llama en los estudios de agrupamiento familiar, ver en la agrupación familiar. Y en fin, así hay muchos estudios que respaldan esa parte genética. La parte neuroendocrina también ha sido estudiada y eso también se ve bajo el hecho de que una vez llegando a la pubertad, teniendo los cambios físicos y entrando a la adolescencia, que son los cambios psicológicos, el aumento de alguna u otra manera de la depresión también puede estar ligada al hecho de los cambios hormonales que ahí se presentan. Luego, en los estudios cerebrales, lo que más se ha estudiado es el hecho, y eso da pie al tratamiento farmacológico, al hecho de las alteraciones, principalmente en los neurotransmisores, ¿verdad? En los neurotransmisores, en donde están involucrados serotonina, noradrenalina y dopamina, ¿verdad? Siendo principalmente la serotonina, los sistemas serotoninérgicos, pero también están también los sistemas noradrenérgicos y los sistemas dopaminérgicos influenciados. Entonces se cree actualmente que los genes que tienen que ver, sobre todo en las áreas corticolímbicas, ¿verdad?, en el cerebro, y que tienen que ver en esos sistemas serotoninérgicos, son los que están involucrados en la génesis o en la etiopatogenia de la enfermedad. Las enfermedades médicas y psiquiátricas. En las psiquiátricas la ansiedad, las personas que tienen ansiedad tienen mayor propensión también a tener depresión, y en las enfermedades médicas pueden ser factores de riesgo por 2 elementos. Uno es por la enfermedad en sí y otro es por las limitaciones que a veces puede tener la enfermedad. Imagínese un niño que es diagnosticado como diabético y a quien niño no le gusta comer dulce, ¿verdad?, y entonces no tiene que comer dulce, ¿verdad?, o no puede tomar otro tipo de cosas, ¿verdad?, con que a uno de adulto le cuesta, entonces imagínese a un niño, ¿verdad? Bueno, luego los factores psicológicos tienen que ver con los rasgos temperamentales. Esos rasgos temperamentales tienen que ver principalmente, los estudios de temperamento datan de 1976 con Chess y Thomas, que trataron de objetivizar ese tempo con el cual todos nacemos y dividieron los temperamentos en temperamentos fáciles, temperamentos difíciles y lentos para entrar en confianza. Los temperamentos difíciles son los niños difíciles, esos que ustedes ven que andan para arriba, para abajo, que sacan todo, que son malcriados. Entonces dicen que cuando uno es así, tiene menor oportunidad de deprimirse que cuando uno es para adentro, ¿verdad? Entonces los niños de temperamento fácil son usualmente callados, son usualmente introvertidos, son dóciles, son fáciles, los papás están maravillados con ellos, ¿verdad?, pero no necesariamente son los que van a ser más sanos. De hecho, no es el temperamento lo que define la sanidad, pero es un factor de riesgo en algún momento dado para la parte depresiva. Muchas veces les están pasando cosas y uno ni cuenta se da porque ellos no expresan nada. Luego, dentro de los factores ambientales, los elementos más importantes es el manejo del estrés. Estudios actuales revelan inclusive que si usted está sometido a mucho estrés, hay cambios en su cerebro, en la secreción de los neurotransmisores. Y eso es lo que explica que el estrés crónico pueda usted llevarlo a la depresión en alguna medida. También eso explicaría que si yo soy un niño chiquito y entonces de alguna manera estoy sometido a un estrés, pues necesito pasar quizás un montón de tiempo para que eso cause algún problema en mis neurotransmisores cerebrales, y con el influjo hormonal, con el desarrollo neuromadurativo, entonces se da la expresión sintomática del adulto, a pesar de que yo haya tenido elementos traumáticos en la infancia y en ese momento no haber presentado el cuadro clínico como tal. Los factores ambientales, factores estresantes propios de la edad y del desarrollo, ahí pueden estar disfunciones familiares, pérdidas, maltratos, abusos, todo eso que ustedes ven son elementos importantes. Y dentro de los factores socioculturales, como lo expresó muy bien el licenciado Hernán, en los contextos urbanos, es más frecuente por todo lo que él habló,
en las familias pobres, ¿verdad? En alguna medida también es mucho más frecuente, y también aspectos culturales donde en ciertas culturas se les asignan diferentes roles a las niñas, por ejemplo, desde temprana edad, que pueden llevarla a deprimirse en algún momento dado. Bien. Ok, ¿cómo se debe promover la salud mental en niños, niñas y adolescentes? Promover una afiliación cultural o grupal, probablemente mediado por el desarrollo de actitudes cognitivas y positivas y la disponibilidad de soporte social. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar en redes de apoyo social para niños y niñas, ¿verdad? O sea, ahí pueden estar los deportes, fomentar grupos, no dejar que estén solos, etc. Promover que los niños tengan cuidadores responsables, involucrados en la crianza de estos, con buen sentido del humor. Fíjese que eso encontré. Y ahora, pues, el sentido del humor se ha perdido un poco, ¿verdad? Pero quienes crían a sus hijos deben tener buen sentido del humor, ¿verdad? Imagínense, eso es bien importante para la transmisión, ¿verdad? Y con la capacidad de desarrollar vinculaciones profundas. Esto significa que deban ser involucrados. Si yo quiero desarrollar vinculación profunda, yo debo amar a esa persona que estoy criando. Luego, fomentar relaciones estrechas de los niños con al menos un familiar y amigos íntimos. Ayudar a los niños, niñas y adolescentes a la consecución de logros valorados por la sociedad, esto con el fin de aumentar la autoestima en alguna forma, ¿verdad? Y todo lo demás. Luego, la detención temprana de casos mediante la educación en salud mental a familias en sus comunidades y otras personas cercanas a ellos. Como se decían, amigos y todo lo demás. Ahora, recomendaciones de cómo buscar y obtener ayuda. Se debe orientar a la población a conversar con un profesional de salud. Las comunidades deben estar conscientes, mediante la educación, que la depresión no es una debilidad, sino una dolencia que pueden presentarse inclusive desde la infancia y que pueden tener complicaciones fatales. Es bien común que le dicen, si tú tenés todo, ¿qué es lo que te hace falta? No debes estar deprimido. Pues yo tengo todo, pero estoy deprimido, ¿verdad? Porque tengo eso. Finalmente, los diferentes establecimientos de salud deben incluir dentro de sus acciones educativas charlas sobre la depresión, que enfatice la detección temprana de los síntomas y que quite el estigma de la consulta con el psiquiatra. Porque cuando a uno lo mandan donde el psiquiatra, el papá le dice, mi hijo no está loco. Entonces hay que quitar ese estigma, y en las charlas también se le debe orientar sobre la parte de la educación para sus hijos. Muchas gracias. Los más importantes que pueden contribuir a proteger tiene que ver obviamente con los elementos de crianza. Eso es lo primero. Entonces eso significa, en esos elementos de crianza, por ejemplo, hacer un buen desarrollo de la capacidad de vínculo, que ese es el apego. Obviamente eso depende de la calidad del cuidador, llámese madre, pero de abuela o quien lo haga. Y la calidad del cuidador depende de su propia salud mental. Es decir, si tiene buena salud mental, va a desarrollar esa capacidad de apego y de vínculo. Lo otro importante dentro de eso, siguiendo con la edad, es saber desarrollar en el niño ciertos elementos que tienen que ver, dependiendo obviamente del temperamento, para desarrollar algunas cosas que puedan protegerlo. Por ejemplo, si es un niño introvertido, callado, favorecer la verbalización de las emociones. También tiene que ver con la crianza. Si usted no deja al niño hablar y lo castiga y lo regaña, ¿cómo le va a exigir que hable de sus sentimientos? Entonces va a tender a quedarse callado. Eso le va a ayudar también a manejar la frustración. Obviamente en las etapas tempranas hay modelajes. Si tampoco yo como padre puedo modelar mi frustración y paso tirando las cosas y gritando, entonces ¿cómo voy a desarrollar esas habilidades en los niños? Entonces, capacidad de apego, verbalización de emociones, manejo de las frustraciones. Desde pequeño hay que ir mejorando la autoestima. También el mejoramiento de la autoestima tiene que ver con mi estilo de crianza. Mi estilo de crianza tiene que ver con que yo conozca el temperamento de mi hijo y lo acepte tal como es, y guiándolo en alguna medida. De ahí que todos los planes de orientación y charla deben ser destinados en ese momento para que desde temprano se vaya fortaleciendo eso. Eso implica la detección de habilidades en los niños y el fortalecimiento de esas habilidades dentro de sus comunidades o dentro de su familia. Porque si no, generalmente en las crianzas, ¿qué es lo que hacemos los papás? Solo vemos lo malo y lo bueno no lo vemos. El cipote puede ser bueno vemos que corre y puede ser bueno para jugar fútbol, pero lo regañamos porque corre y quiebra las cosas y no lo llevamos a que practique un deporte en donde pueda canalizar eso, ¿verdad? Y posteriormente, desde pequeño, irles ayudando a las otras estrategias del manejo
de la ansiedad o el estrés, como el hecho de tener grupos de relaciones más chiquitos. Algunos los ponen en los scouts, donde hay oportunidades, si van a algún grupo religioso, involucrarlos con ¿cómo se llama?, las charlas que se dan dentro de su grupo religioso para que verbalicen, que hagan un poco de ejercicio, etc. Eso es dentro de la parte de sí. El segundo dice, la depresión en niños solamente es valorada con parámetros basados en tablas o estándares de comportamiento. Miren, el diagnóstico de la depresión en niños es eminentemente clínico. Sin embargo, uno se puede apoyar de algunos elementos que pueden ayudarnos al diagnóstico. No hay, por ejemplo, en las escalas de tamizaje están hechas solo para adolescentes algunos y para adultos. Para niños hay otros tipos de escalas, por ejemplo, hay uno que se llama el Child Behavioral Checklist, que es una lista de síntomas de comportamiento infantil que uno va haciendo y donde eso sugiere, es un instrumento de tamizaje, sugiere la presencia de depresión, pero siempre es confirmada por la parte clínica, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico es clínico. Si no podemos nosotros apoyar de algunas escalas que nos ayuden, me pueden preguntar, ¿y los test psicológicos? Pueden ayudar, pero hay que tener en cuenta la edad a la que se está pasando y el tipo de test que se está pasando. Por lo tanto, la persona debe estar adecuadamente entrenada para pasarlo. Con mucha frecuencia, a veces enviamos test de adultos en adolescencia y resultan, por ejemplo, un MMPI, que resulta que sale el adolescente con algunas características bipolares o psicóticas, ¿verdad? Pero cuando uno habla clínicamente con él, no tiene nada de eso, ¿verdad? Entonces, tiene que ser muy adecuado e interpretado de una manera apropiada. Entonces, sí, el comportamiento es esencial y uno se puede apoyar de otros elementos.